Eh, en primer lugar, yo les había dicho que íbamos a bendecir lo sacramental. Lo vamos a hacer en un ratito más. Y quisiera hacer hincapié que tuvieran buen uso de ellos, porque quien usa un sacramental para algo que no corresponde está profanando lo sagrado. Y al profanar lo sagrado abre las puertas al enemigo, porque le está diciendo: te autorizo, que es el pecado en el fondo, ¿no? Yo le venía contando a quienes me trajeron que hay un medio de comunicación que me quería entrevistar en Chile para saber si existía, o yo como exorcista veía alguna relación entre los hechos que acontecen en Chile y la acción del demonio. Yo le decía al periodista, evidentemente que sí, porque ahí hay pecado, y el pecado trae más pecado, porque ahí tenemos ambición, soberbia, odio, resentimiento, envidias, etc. Y la intolerancia, el tratar al otro como si fuera nada, maltratarlo, hacerlo sufrir. Bueno, ya sabemos a través de la historia, que parece que nos enseña poco o la leemos poco, lo que ha sucedido precisamente cuando se han aplicado este tipo de técnicas para dominar una nación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí cercano a nosotros, Venezuela, donde ya han tenido que salir cerca de 6 millones de venezolanos fuera del país. O sea, si la cosa estuviera tan buena, ¿por qué la gente se va? Lo mismo pasa con Cuba, lo mismo pasó con países del área de la Unión Soviética. Y yendo más atrás, todavía tenemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la muerte de tantos millones de seres humanos, judíos, cristianos, y que no estaban simplemente en sintonía con las ideas del nazismo. Entonces había que hacerlos desaparecer, torturarlos, experimentar con ellos, etc. Y más atrás todavía tenemos a Stanley, que además ustedes saben que hizo matar a todos sus amigos y los llevó a campos de concentración, sus amigos. Y si seguimos hundiéndonos en la historia, en la misma iglesia nos vamos a encontrar también con situaciones dolorosas, ¿no? Como la Inquisición, aunque los enemigos de la iglesia aparecen diciendo que murieron millones de personas. Eso es falso. De hecho, la Inquisición fue un paso importante en términos de arreglar la justicia, digamos, o por lo menos había un juicio. Antes de eso no lo había, era como la ley del talión. Te acusaban que eras bruja y nada que hacer, te mataban más. De hecho, no sé si ustedes alguna vez han visto las brujas de Salem, que corresponde un poco a la Inquisición protestante, ¿no? En donde se decía que era bruja y había que quemarla, no había juicio. Bueno, y así, si revisamos la historia, nos damos cuenta de que la acción del demonio tiene un poder enorme cuando nosotros abrimos la puerta a su acción, es decir, el pecado. Entonces, profanar ya es un pecado. Mentir, ambicionar, la soberbia, el creernos superiores a los demás, el no respetar al otro porque piensa distinto a mí, el agredir al otro porque es distinto a mí, etc. Hay un mundo que se llama el mundo de los homosexuales, ¿no es cierto?, que están tan resentidos con todo lo que tenga que ver con la autoridad y han querido tomar el bastón, ¿no es cierto?, por arriba, o el sartén por el mango, y han sido muy inteligentes en esto y tienen un resentimiento muy grande con todas las instituciones que representan paternidad o autoridad. Y yo creo que en el caso de las feministas, que no estoy de acuerdo para nada, digamos, en cómo se manifiestan, muchas de ellas tienen razón. Muchas de ellas tienen razón. Lo que me comprende
explica es que, por ejemplo, el caso de las feministas odian a los hombres, pero un grupo grande de ellos quiere ser como hombre, quiere actuar como hombre. Entonces eso no lo logro entender. Pero creo que también hay un tema social ahí que tiene que ver con el pecado, la marginación, el maltrato. Por ejemplo, en la isla de Cuba había un lugar en donde se llevaban los homosexuales y se sometía a trabajo forzado. Y curiosamente, muchos de ellos le rinden culto al Che Guevara, ¿no? Son las contradicciones del tema, porque el demonio es muy astuto para confundirnos. Si ustedes se fijan en el Evangelio, Jesús no rechazó a nadie, no rechazó a los paganos, porque para los judíos los paganos eran pecadores. No rechazó a las pecadoras ni las prostitutas, no rechazó a los enfermos, los leprosos, los endemoniados. Es más, él hizo un ejercicio que va contra todo orden social de aquella época y que está establecido culturalmente, que era tocar a los enfermos, porque el que tocaba a un enfermo quedaba contaminado, tenía que purificarse. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Toca. ¿Y qué sucede con esta acción de Jesús cuando Él toca? Sana, libera, purifica, convierte, transforma. Es lo que Él hace. Entonces quizás nos hemos olvidado de ese principio del Evangelio, ¿no? Que el Señor viene por todos, o por muchos, como dice ya la liturgia en la plegaria eucarística, cuando el Papa Benedicto cambió el todos por muchos, porque dice que es más bíblico. Y yo creo que sí, porque el Señor respeta el libre albedrío. Él viene a salvarnos, pero no nos obliga. Y la salvación es por el amor. ¿Y cómo nos salvamos? Amando a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. A lo mejor hay gente con la que nosotros no comulgamos porque no están de acuerdo con nuestras ideas o nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Pero como les decía ayer, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Orar por ellos. Orar por ellos. Porque el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores, y hace caer la lluvia sobre ellos también, ¿no? Y deja que el trigo crezca junto con la cizaña. Ya vendrá el momento de la cosecha. Pero no se olviden también que Jesús nos advierte del Evangelio de San Mateo. Yo no te conozco. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Nos recuerda con esa obra de misericordia que la fe tiene una acción social, tiene una repercusión en la sociedad. Si el cristianismo se margina de la acción social y de la política, deja de cumplir su función, porque el Señor ha querido que el cristianismo sea la levadura que transforma la masa, que enseña, y creo que la historia nos demuestra que sí, hay muchos logros en la humanidad que corresponden al cristianismo. El rol de la mujer, el respeto por los más débiles, inclusive los derechos humanos, la igualdad entre las personas, la caridad, la justicia. Hoy día, por ejemplo, la iglesia tiene muchos lugares en donde se hace bien. Colegios, orfanatos, internados, escuelas, universidades, centros de salud, centros de misión, etc. Atención de enfermos con VIH. ¿Y quiénes son los que están ahí? Los misioneros, los cristianos, que inclusive en algunos países de misión arriesgan su vida y tienen que celebrar la misa escondidos porque no se los permiten, pero están ahí, no abandonan a su pueblo. Entonces la iglesia es justamente la ciudad construida sobre el monte, la vela que se pone sobre la mesa,
Y el cristiano es como la sal, como la levadura que se le pone a la masa, que la hace fermentar y le da sabor. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que buscar en otras partes lo que tenemos en nuestra casa? ¿Quién más nos puede hacer feliz que no es Jesús? Nadie más. Ustedes saben que la diferencia entre Buda y Jesús es radical. Buda dice que cuando se muere se pone en posición de loto, se despide de sus discípulos y se hunde en sí mismo y se muere en una implosión, es decir, hacia adentro. ¿Y cómo muere Jesús? En una cruz, con los brazos abiertos, su cuerpo llagado entero, ya sin sangre, sin líquido de su cuerpo, y él exclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo muere en una explosión de amor. ¿Cómo yo voy a preferir a Buda? Yo prefiero a este Dios que se ha hecho uno conmigo, que conoce mis dolores, mis penas, que no me condena, sino que viene a salvarme, me viene a decir que lo único que puede salvar al ser humano es el amor, y que Él es el amor encarnado, y que Él es el camino, la verdad y la vida. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Entonces, ¿qué duda me queda? Y además, resucitó. Y se ha querido quedar en su iglesia, y se ha querido quedar como alimento, no nos ha dejado huérfanos. Se quedó en la Eucaristía y nos regaló a su mamá, la Virgen. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hombre, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Yo recuerdo que siempre peleo con los evangélicos, yo no, y le decía a uno en la cárcel que me salió con el tema de la Virgen María, porque ellos la ofenden mucho, ¿no? Yo le decía: mira, al único que he escuchado tantas blasfemias en contra de la Virgen María es al demonio, por lo tanto ya sé quién está hablando a través de ti. Le dije: mira, te voy a recordar lo que dice el Evangelio de San Juan. Jesús nos dejó a María como su madre, y dice el texto: desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Hay otras traducciones que dicen: y la recibió como suya. Por lo tanto, aquel que no recibe a María como su madre no es discípulo de Jesús. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué ofendes a la madre del que tú dices que es tu Salvador? Le dije yo una vez a una testigo de Jehová: yo no la conozco a usted, ¿le gustaría que yo ofendiera a su madre, la insultara? ¿Y usted por qué la viene a insultar y me insulta a mí de pasada? No respeta mi fe. Entonces el problema de las sectas es ese. Todo está malo. El tema del comunismo, todo está malo. Nosotros tenemos la panacea de que la solución a todos los problemas de la humanidad. ¿Y qué han solucionado? Nada. El Papa Juan Pablo II, cuando cayó el muro de Berlín, dijo: el que haya caído el muro de Berlín y el que el comunismo se haya debilitado no significa que el capitalismo sea mejor que el comunismo. Porque hay algunos que le rinden culto, y no es tan así, porque el capitalismo también produce unas atrocidades enormes, explotación del ser humano, ¿no? Maltrato, porque lo único que interesa es tener el éxito, el dinero, el placer. No importa la cantidad de cadáveres que yo tenga que amontonar para lograr mi objetivo de tener. Y mientras menos le pague al trabajador, mejor para mí, porque más ganancias obtengo. Entonces eso produce una injusticia social dolorosa. El padre Hurtado, que es nuestro santo, patrono de temas sociales en Chile, jesuita, él dice
que en Chile, estamos hablando del año 54, 56, muchos católicos se confesaban del sexto y del noveno mandamiento. Y los demás parece que no existían. Pues había un patrón que tenía a varios empleados a los cuales les pagaba un sueldo de miseria y eso lo consideraba justo y no se confesaba. Pero sí se confesaba de malos pensamientos, de haber engañado a su esposa, de haber tenido relaciones con otra mujer. Una moral centrada entre el ombligo y las rodillas. Y el resto. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces podemos actuar como los fariseos. Como dice Jesús, sepulcro blanqueado, raza de víboras, tan bonitos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. ¿Y qué es lo que el Señor mira? Lo externo. El Señor mira el corazón, lo que dice el Principito. Lo invisible es esencial lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, el Señor toca el corazón porque sabe y nos conoce. Nos tejió en el vientre materno, pronunció nuestro nombre. Dicen los expertos, ¿no es cierto?, en fertilización que son millones los espermios que viajan a fecundar al óvulo y llega uno. Y el que llegó, bueno, esos somos los resultados nosotros. A lo mejor podía llegar 8 y haber sido otra persona, pero Dios quiso que ese llegara para que fuese yo. Entonces la existencia es el deseo de Dios. Por eso que la vida humana es tan importante y sagrada, porque es un regalo de Dios. Ahora, hemos sido responsables con la vida humana, ¿no? Porque hoy día muchas veces se tienen hijos sin responsabilidad. Los tuyos, los míos, los nuestros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hubo una relación previa y un desorden, y como el mundo nos llama al hedonismo y nos dice que podemos tener relaciones nomás, póngale, bueno, los resultados después los vemos en muchos niños abandonados. Para tener un hijo hay que ser responsable. En Chile, por ejemplo, hay programas de salud, entre comillas, ¿no?, para evitar el nacimiento de niños no deseados. Pero es muy curioso. ¿Qué le ofrecen a los niños, a los jóvenes y a las niñas en los hospitales o en los consultorios? Condones y pastillas. Pero resulta que los mismos estudios dicen que la pastilla del día después tiene una efectividad del 83%. ¿Y qué pasa con el 17%? Los condones no siempre son buenos, y además de eso, los chiquillos van a querer probarlo una vez, pero después no. Sí, nomás. Entonces empiezan a haber ese tipo de problemas. Es más, el hombre no asume su responsabilidad en este plano, y en Chile la explosión de enfermos con SIDA es la más alta de Latinoamérica. ¿Qué les parece? Y tenemos una población de jóvenes de 15 años que es inferior a todos los adultos que somos mayores de 60 años, porque cada vez están naciendo menos niños. Y las cifras y los estudios dicen que de aquí al año 2030 vamos a ser en Chile más de 6 millones de personas mayores de 30 años. Y según los últimos dos censos, somos aproximadamente 18 millones de habitantes. ¿De dónde están llegando los niños? De los inmigrantes. Cerca de 2 millones de inmigrantes tenemos en el país. Venezolanos, haitianos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, paraguayos, brasileños, centroamericanos, como también tenemos de Santo Domingo, etc. ¿Por qué los chilenos nos estamos envejeciendo? Porque hubo un brutal control de la natalidad.
En los tiempos de John Fitzgerald Kennedy se hizo un control muy fuerte de la natalidad en nuestro país, porque nuestro país era muy pobre, no tan pobre como Haití. Y se optó porque las familias tenían muchos hijos, pero morían muchos, entonces se planteó ese tema. Pasamos de la desnutrición ahora a la morbosidad, ¿cómo se llama? Esta cosa mórbida, ¿no? A la gordura. Fuimos al otro extremo. Y además de eso, en el pueblo donde yo soy párroco, yo celebro funerales todos los días y son solamente de personas mayores, 80, 90, 100, 108 años, me tocó el otro día, porque los niveles, las expectativas de vida en Chile son muy altas. Y las AFP, que son las asociaciones de fondos provisionales, nos prometieron, porque nos metieron el dedo en la boca, hasta el ombligo nos metieron el dedo, dijeron que nosotros íbamos a jubilar con el 100% de nuestro sueldo. Y hoy día dicen que no, porque como ahora vivimos más y hacen unos cálculos medios extraños. Una persona que ganaba $2.000 está ganando hoy día 300, 400 dólares. O sea, el nivel de vida baja pero de una manera brutal. ¿Por qué? Por la ambición del mundo. Y ahí hay pecado. Entonces, el pecado no es solamente de un lado, de una ideología. El pecado es transversal. ¿Me entienden? En todas las ideologías hay pecados y pecados graves. Y uno que se repite en ambas, tanto de derecha como izquierda, es la ambición, el poder, el querer someter a las masas, ya sea a través del trabajo mal remunerado o de la ideología política que te dice lo que tú tienes que comprar, lo que tú tienes que comer, lo que tú puedes poseer y tú no puedes reclamar, en donde te ponen una mordaza en la boca y tú no puedes decir no estoy de acuerdo. Ahí hay pecado y por eso América Latina no puede despegar, por el pecado arraigado en nuestras culturas, acción del demonio a través del corazón de los seres humanos que le prestan sus armas al demonio para que siga actuando y generando tantas injusticias y muertes y tanta ignorancia en nuestro continente. Hay estudios que dicen, por lo menos en Chile, creo que en América Latina no anda muy lejos, que los jóvenes que antes de llegar a la universidad no comprenden lo que leen. Eso es gravísimo, porque un niño debería leer, comprender, analizar, sintetizar, aplicar lo que ha aprendido. Ese ejercicio no lo pueden hacer porque ya no se lee, no hay comprensión de lectura. Entonces, pueblo ignorante, pueblo fácil de manejar. Entonces, tú no puedes pensar, porque si piensas y piensas distinto, entonces estás fuera del grupo. Y curiosamente, fíjense que fuimos llamados por el Señor como los salmones. ¿Cómo navegan los salmones cuando van a poner su huevito? En contra de la corriente. El cristiano está llamado a ser signo de contradicción. No está llamado a rendirle pleitesía al gobierno de turno. Está llamado a denunciar la injusticia. Porque por el bautismo el Señor nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto es mi obligación. El compromiso político es mi obligación. El compromiso con la denuncia del maltrato es mi obligación. El compromiso con los derechos humanos es mi obligación. Pero los derechos humanos de todos, que quede claro, de todos, no solamente de un grupo que se apoderó de la marca, ¿no es cierto?, auspiciado por la ONU, en donde los derechos humanos corresponden a ese segmento, pero yo no estoy dentro de ese segmento, no tengo derechos humanos. Mi derecho a expresión,
mi derecho a caminar libremente por la calle, mi derecho a salud, mi derecho a una buena pensión, mi derecho a que no me rayen mi casa, el derecho a que no me expropien mis bienes, el derecho a que no me robe el Estado. ¿No son derechos? Entonces, cuidado. Cuando ideologizamos ciertos temas, ahí embajamos. Y ahí empieza la acción del demonio. Yo una vez le decía a una persona que conozco, que hoy día es psicólogo y que estuvo estudiando en Cuba, y hablamos sobre el tema. Yo le decía, sabes que yo no conozco mucho de Cuba, pero me llama la atención que haya tanta gente que ha salido de la isla. ¿Por qué se van si el sistema es tan bueno? ¿No? Porque él lo hablaba como prácticamente el paraíso. Entonces yo le digo, bueno, pero si es tan bueno, ¿por qué tú te viniste a Chile y no te quedaste allá? Porque sería un absurdo si yo estoy tan bien en este lugar, no me voy. Los norteamericanos no se van de Estados Unidos, los franceses tampoco se van de Francia, los alemanes tampoco se van de Alemania. ¿Y por qué ellos se van si es tan bueno? Lavado cerebro. ¿Por qué te quitan la posibilidad de expresar tu religión? Pero sí le dan permiso a todos los que son brujos, chamanes, magos y todo lo demás para que actúen. En nuestro país hemos tenido ya antecedentes de ciertas manifestaciones que se han hecho para consagrar a Chile al demonio, tanto en el norte, en el centro y en el sur. ¿Y quienes están involucrados? Gente que tiene que ver con el mundo de la política. Entonces, cuidado. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle, firmes en la fe. Estos son tiempos de testimonio. Estos son tiempos de purificación. Estos son tiempos de conversión. Estos son tiempos de fe. Son tiempos de testimonio. Entonces no nos quedemos dormidos. Despierten. No tengan miedo a decir yo soy cristiano. No estoy de acuerdo. A decir basta. Yo defiendo la vida. Y estas son mis razones. Yo defiendo a los ancianos. Yo no quiero que los maten. Yo quiero que los ancianos tengan una ancianidad digna, pero no que los eliminen con la justificación de que tiene derecho a decidir si él se quiere morir. Bueno, entonces los hijos no abandonen a sus padres. Cuarto mandamiento, honrar padre y madre para que sean felices y tengan larga vida. Entonces, estamos siendo nosotros mismos los que estamos induciendo a nuestros adultos a no querer vivir, porque no se sienten amados, se sienten abandonados, se sienten inútiles. Y antiguamente eran los sabios, de los cuales uno, ¿no es cierto?, adquiría la experiencia de ellos de los años. Hoy día tú llegas a viejo y ya no sirve y eres un problema económico, eres un problema para la familia, porque se priorizan miles de cosas. Yo no quiero eso, yo soy cristiano. Yo quiero que un anciano muera dignamente, que tenga su atención como corresponde, su tratamiento paliativo como corresponde. Están todos los recursos, ¿por qué negárselo? No quiero que al anciano lo lleven al hospital y lo coloquen a la orilla de la ventana, con la ventana abierta para que le dé una neumonía y se muera rápido. No quiero que llegue el anciano a las 8 de la mañana al hospital y tiene que esperar hasta las 8 de la noche para que recién se compadezcan y le vengan a decir que vuelva en 15 días más. No quiero tener una Latinoamérica en la que los jóvenes sean víctimas de la droga y que los enroben con ella, ¿no es cierto?, y los secuestren para luego hacerlos traficantes o simplemente soldados que defienden el poder de algunos traficantes poderosos de nuestro continente, apoyados por muchos políticos de nuestro continente. Yo no quiero una iglesia que esté dormida, una iglesia que esté callada, donde sus pastores están amordazados.
porque estamos como huérfanos. Estamos como huérfanos. ¿Y dónde están nuestros padres que saquen la voz y la alcen por sus hijos que sufren? ¿Dónde están? Desde la cruz tendríamos que estar diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos entrego mi espíritu. ¿Por qué le tenemos miedo al martirio? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Si nosotros creemos en la resurrección. Entonces, ¿por qué nos dejamos intimidar? ¿Por qué? Por lo tanto, necesitamos una conversión, pero sincera. Una conversión de verdad. A los tibios, dice, el Señor los vomita. Aquí hoy día ya no sirven esas cosas relativas. Lamentablemente, hoy día tenemos católicos que le hacen al pan y a la tortilla, como decíamos, ¿no? Que van para el mundo de la oscuridad y se meten con el mundo de los religiosos. Dependen del que ve la suerte, andan buscando sensaciones, quieren que les adivinen el futuro, quieren tener la certeza de que mañana van a manejar bien las cosas, con una desconfianza absoluta de la misericordia de Dios. Yo les puedo decir en lo personal que Dios es fiel y Dios es providente y no abandona a sus hijos. ¿Ustedes lo creen? Parece que no tanto. Recuerden lo que dice el Evangelio de San Lucas en la Anunciación, cuando el ángel le dice a María: tu prima Isabel, la que no podía tener hijos, está embarazada, ya está en su tercer mes de embarazo. Nada es imposible para Dios. Un pueblo de rodillas orando es más poderoso que un ejército lleno de armas nucleares que amenazan la destrucción del mundo. Y eso es lo que nos falta: humildad para ponernos de rodillas ante Dios y reconocer su grandeza y su poder y perder el miedo. Porque el mundo en el que estamos viviendo está manejado por el miedo. El miedo que haya una explosión nuclear, el miedo a que seamos invadidos, el miedo a que perdamos los bienes, el miedo a que alguien se nos muera, el miedo. ¿Por qué temes? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dejaste de creer? ¿En quién pusiste la confianza? Jeremías 17:5, y ojalá nunca se les olvide, y cuando aparezcan todos aquellos que andan alegando contra la iglesia y que los curas, que la pongan, recuérdenle, Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y no pone su confianza en Yahvé, su Dios. Si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Entonces, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué dudo? No tendría razón para eso. Bueno, ¿qué les parece que nos saltemos ahora y nos vamos inmediatamente a la bendición de los sacramentales? Trajeron agua, sal, aceite, lechuga, tomate, pollo, imágenes religiosas trajeron la medalla de San Benito. Ya, entonces vamos a ir bendiciendo primero el agua y la sal.
Todos con la sal y el agua. Ya. Sáquenle la tapita a las botellas del agua. Abra un paquetito de sal. No abran todos los paquetes de sal. Un salero. Y ahí les voy a ir explicando cómo se hace esto. Tiene su gracia también. No se les vaya a ocurrir ponerle sal al agua todavía. No. Vamos paso a paso. Yo voy a exorcizar la sal, luego voy a exorcizar el agua, y hay un momento